Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos acá porque en principio hubo un estallido. Big Bang. Universo en constante expansión. Big Bang. Un antídoto contra el veneno de lo cruel que impera. Con Marcelo Figueras y la participación de Augusto Constanzo y Diego Tomasi. Big Bang. El teatro de la mente. Un conocido me pidió esta semana que le recomendase un texto de Ernest Hemingway. Y me puso en la situación de tener que confesar que no era un escritor del cual yo disfrute particularmente. En lo que hace a escritores estadounidenses, prefiero la prosa elegante de F. Scott Fitzgerald, la vida interior de los personajes de Salinger, el desborde entre melvilliano y shakespeariano de Cormac McCarthy. Y en materia de la prosa parca y masculina, que es su marca registrada, prefiero más bien algunos de los que la ensuciaron después, como Raymond Carver y Denis Johnson, por ejemplo. Esto me hizo acordar de tres consejos de Denis Johnson, que aprovecho para compartir con ustedes, porque a lo mejor hay escritores y escritoras reales o potenciales por ahí. Denis Johnson tenía tres consejos que me parecen muy piolas. Uno, escribí desnudo, lo cual significa escribí lo que nunca dirías. Escribí en sangre, como si nunca fue, escribí en sangre, dice, como si la tinta fuese tan preciosa que no pudieses despreciarla. Y el último, escribí desde el exilio, como si nunca fueses a volver a casa y necesitases recordar cada detalle. Pero puesto en el brete de este pedido de recomendación, lo que recomendé finalmente es empezar por Los Asesinos, un cuento de 1927, escueto hasta lo amarrete, que sin embargo encapsula el estilo y los temas esenciales de Hemingway. Si no leíste ninguna otra cosa, lees Los Asesinos y te engancha, es probable que te guste el resto. Y si no, lo lógico sería cambiar de página del canon y probar suerte con otro autor. Acto seguido, ese estúpido sentido de la responsabilidad que me caracteriza, tan cristiano, me llevó a cuestionarme si estaba seguro de lo que había hecho. Y me mandé a releer Los Asesinos. Total, era algo que no me iba a llevar más de 5 minutos. La mayor parte del texto son diálogos telegráficos y los párrafos que no son dialogados no se extienden durante mucho más que 2 líneas como mucho.
Esa relectura me tranquilizó. Mi consejo no había estado descaminado, pero además me permitió una nueva apreciación del estilo de Hemingway. Yo había leído Los asesinos por primera vez hace mucho tiempo, y durante esas décadas, que comprenden junto a hechos mucho más interesantes mi propia trayectoria literaria, se fue forjando una convicción de la que yo carecía en mi adolescencia y juventud, pero en la que hoy creo con unción. No existe nada más difícil que escribir fácil sin perder la elegancia ni sacrificar la gracia. Por eso, releyendo Los asesinos, pensé, valdría la pena releer las novelas de Hemingway, qué sé yo, Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, El viejo y el mar. Aunque eso suponga, en este mundo del siglo XXI, tragarme el sapo de su masculinidad malentendida, con tal de conectar con la ferocidad que eligió para vivir. ¿Leyeron Los asesinos? ¿Tienen presente el cuento? La anécdota es nimia y el estilo es minimalista. Caen dos tipos al bolichón de George y se sientan delante del mostrador. Los atiende el mismo George, que no es precisamente la lamparita más brillante de la ferretería. En el otro extremo de la barra está sentado Nick Adams, un jovencito que todavía no ha revelado, porque a esa altura él mismo lo ignora todavía, que es el protagonista. Estos dos tipos piden de comer, pero no tardan en revelar cuál es su verdadera intención. Han ido ahí a matar a un boxeador de origen sueco que se llama Ole Anderson. La información de la que disponían estos tipos era que Anderson solía cenar en el boliche de George, y por eso atan y amordazan a Nick y al cocinero en el fondo, o sea, en la cocina, y dejan a George al frente para mantener las apariencias mientras el boxeador llega. Pero esa tarde Anderson no pinta por ahí, no aparece. Y finalmente los matones se dan por vencidos, se cansan y se van. Nick decide entonces avisarle al boxeador, a quien conoce, que lo están buscando para matarlo. Se presenta en la pensión donde vive y lo encuentra en su habitación tumbado en su cama. Para sorpresa de Nick Adams, Anderson no reacciona ante la información. No hay nada que pueda hacer al respecto, dice. Pasmado, Nick vuelve donde George, le cuenta que el boxeador no piensa resistirse y decide entonces que ha llegado la hora de irse de ese pueblo. Cuando leí ese cuento por primera vez no me impresionó demasiado. Admiré, sí, su perfección formal y su economía narrativa. Es como una torre de maderitas armada por un campeón de Jenga. Si le sacases una maderita sola, se vendría en banda la torre, porque las que quedaron, las que el autor dejó, son tan solo las esenciales, las imprescindibles. Te cuentan exactamente lo que necesitas saber para que la construcción funcione y ni una cosa más. Pero al mismo tiempo el cuento tiene algo de anticlimático en su reticencia. Por lo pronto, los asesinos no asesinan a nadie. El boxeador mismo se exhibe como la antítesis del hombre de acción. Literalmente no hace nada. Me pregunto si el joven que yo era cuando leí el cuento por primera vez no habrá entendido que Nick Adams decidía abandonar el pueblo porque precisamente allí no pasaba nada relevante. Obviamente el texto no cambió desde entonces, pero yo sí. Y
El tipo que ahora soy apreció cosas que no había advertido en su primera lectura y proyectó sobre esa estructura preocupaciones que no rondaban su alma cuando todavía era adolescente o apenas un veinteañero. Hemingway mismo tenía 20 y pico largos cuando terminó y publicó Los Asesinos. Pero a esa altura ya sabía lo que era estar en un campo de batalla. Había sido herido en Italia durante la Primera Guerra, pasado meses en un hospital y escrito artículos sobre otros conflictos bélicos como el enfrentamiento entre Grecia y Turquía. De aquel momento estamos hablando de los comienzos del siglo XX. Su primera experiencia en materia bélica había sido como conductor de una ambulancia en el frente. En un libro de memorias que se llama Muerte en la tarde, que es de 1932, dice que fue enviado a una fábrica de municiones de Milán que acababa de estallar. Allí colaboró con la recuperación de los cadáveres. La mayoría de los trabajadores eran mujeres. Recuerdo que después de buscar muy escrupulosamente a los muertos que estaban enteros, escribió, empezamos a recolectar fragmentos. A la luz de esas vivencias, resulta comprensible que el Hemingway de los comienzos se distanciase de las escenas de violencia cruda. A esa altura también había tenido ya otro tipo de experiencia, en París específicamente, donde conoció a Ezra Pound, con quien se encontró en la maravillosa librería todavía existente que se llama Shakespeare and Company. Miró a Picasso, al James Joyce, que fue su socio de legendarias borracheras, a la Gertrude Stein, que era la alma mater del modernismo y que definió a esa banda de exiliados como la generación perdida, The Lost Generation. Releyendo Los Asesinos, parece evidente que esos aires europeos oxigenaron la producción de Hemingway. El cuento funciona casi como un precursor de Esperando a Godot, del dramaturgo Samuel Beckett, que también admiraba a Joyce y que se quedó a vivir en París muy poco después, a fines de la década del 30. Los asesinos del título, Max y Al, son claros antecesores de los Didi y Gogo de Beckett, Vladimir y Estragón. Se la pasan charlando y aguardando algo que no ocurrirá nunca, al menos dentro de los confines del texto. Hasta llaman la atención por su extravagancia, en el contexto de un relato por demás realista. Los dos visten como gemelos, dice Hemingway, con un abrigo idéntico que les queda demasiado ajustado, sombreros bombín en sus cabezas y guantes que no se quitan ni para comer. Según el narrador, se ven como elenco de vodevil. Y su impotencia, su vana espera, se ve duplicada por la inacción del sueco, cuya apariencia no puede contrastar más con la de sus verdugos prospectivos. El cuento sugiere que los dos asesinos son de estatura promedio o baja, porque Al tiene una cara pequeña, dice Hemingway, y Max es de su mismo tamaño. Mientras que Anderson, que es un boxeador pero es un peso pesado, yace sobre una cama que le queda demasiado chica. Sin embargo, todo ese poderío físico parece serle inútil. El boxeador se ha pasado el día en la cama esperando que vayan a matarlo y va a permanecer en la cama cuando Nick se aleje. ¿No sería descabellado pensar que su destino tiene forma de aporía como la de Aquiles y la tortuga, la paradoja de Aquiles y la tortuga? Si Max y Al siguiesen buscando al sueco por los lugares que solía frecuentar, mientras que él no se mueve de su lecho, la ejecución podría posponerse al infinito, beckettianamente.
Hemingway usó el personaje de Nick Adams como una suerte de alter ego sobre el que volcó muchos apuntes autobiográficos. Escribió unos cuantos relatos que lo tienen por protagonista expresamente y otros en los que no se lo nombra pero se lo reconoce con claridad. Adams ya figuraba en el primer libro de relatos de Hemingway que se llamó In Our Time, sería En Nuestro Tiempo, y que se publicó en 1925 durante su estadía en París. Ahí en ese libro se puede encontrar al Nick que todavía era niño, en un cuento que se llama Indian Camp, lo que sería campamento indio, acompañando a su padre médico a asistir en su parto a una mujer aborigen, a una mujer originaria. Indian Camp es un relato de iniciación porque pone al pequeño Nick en posición de considerar los extremos de la vida humana. Por un lado, el nacimiento, dificultoso en este caso porque el bebé está mal colocado y el doctor Adams tiene que improvisar una cesárea con una navaja de resorte, y la muerte por el otro, ya que el indio, que es pareja de esa mujer y padre de la criatura, se corta el cuello durante el parto con su propia navaja. Cuando Nick pregunta ¿por qué se ha suicidado ese hombre?, el doctor Adams arriesga que quizás había cosas que no se sentía preparado para tolerar. Por extensión, la explicación sugiere que sentir demasiado, como el suicida que habría encontrado intolerable el dolor de su mujer, puede matarte. Hemingway mismo parece haber escapado su vida entera de las emociones profundas. En Padres e Hijos, que es el último de los cuentos en los que aparece Nick Adams, dice que la mayor parte de la gente sentimental es cruel y al mismo tiempo abusada. Toda la gente sentimental ha sido traicionada demasiadas veces. Pero el niño procesa esta información de otro modo y el cuento Indian Camp cierra con una epifanía. Nick Adams se ve asaltado por la súbita convicción de que nunca va a morir. En cambio, en Los Asesinos, un Nick ya joven, pero de todos modos más verde todavía que el fogueado autor, se enfrenta a otra de las dinámicas a que la vida nos somete mientras hacemos equilibrio entre sus dos extremos. En la presencia del poder que corporizan Al y Max, poder que estos asesinos ejercen en nombre de otro más encumbrado, y ante la rendición incondicional del sueco que se sabe vencido de antemano por una fuerza que excede la suya, Nick se pregunta lo que tantos nos preguntamos durante la vida, y en particular, imagino, cantidad de argentinos y argentinas en la actual circunstancia. ¿Qué hacer cuando te encontrás inmerso en una circunstancia manejada por fuerzas que te superan y a las que encima no terminás de entender? No se te ocurre nada que esté a tu alcance para modificarla, por mucho que lo necesites. Eso. ¿Qué hacemos? Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En el marco del cuento Los asesinos de Ernest Hemingway, la decisión que los hechos narrados precipitan en el protagonista Nick Adams es perfectamente lógica. En ese pueblucho que se llama Summit y queda en Illinois, pasan cosas horribles, como que 2 killers a sueldo de la mafia reciban el encargo de asesinar a un deportista y que la víctima acepte su ejecución sin que las instituciones hagan nada por impedirlo. Viene bien recordar que Summit, que existe, está ahí nomás de Chicago y que la historia fue escrita durante los años 20 del siglo pasado, obviamente, o sea, en plena prohibición, durante la vigencia de aquella ley que impedía fabricar, vender y consumir bebidas alcohólicas y que supuso además la irrupción de la cultura del gángster con Al Capone a la cabeza, uno de los ídolos de Milei, dicho sea de paso. Así las cosas, ¿quién no querría rajarse de ese lugar de mierda? Y muy especialmente si considera que tiene toda la vida por delante. Del contexto del cuento, no cuesta mucho aprender que Nick, al igual que Hemingway, abandonó su pueblo natal, que en el caso de Hemingway era Oak Park, ahí mismo también muy cerca de Chicago, para conocer mundo, y que durante esa experiencia encontró algunas cosas todavía más espantosas que las que creía haber dejado atrás, por ejemplo la guerra, pero también otras que le revelaron por qué valía la pena vivir eternamente. Camaradería, el amor, el contacto con la naturaleza, la creación literaria, porque Nick Adams también se vuelve escritor como Don Ernest. Pero
dentro de los límites exiguos del cuento, sus posibilidades son todavía contadísimas. Nick decide hacer lo que le parece que corresponde, que es avisarle a Anderson que lo buscan para matarlo. Y eso habla bien de él, porque aunque es George quien le sugiere que lo haga, el cocinero Sam le sugiere que no se meta. Sam es negro, el cocinero, como el texto lo subraya todo el tiempo de un modo que hoy es políticamente incorrecto. Está todo el tiempo diciendo nigger, 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 al punto de que los asesinos termina pareciendo casi una protohistoria de Tarantino, minus la violencia, obviamente. Pronto comprueba Nick, como nos ha pasado a todos en la vida, que con las buenas intenciones no basta, que no alcanzan para contrarrestar la dinámica de ciertos poderes. Y por eso mismo, que decida alejarse de toda esa mugre tiene su lógica. A la edad de Nick, ¿quién no desea encontrar un lugar en el mundo que sea mejor que el que le tocó en el sorteo de la natalidad? Releyendo Los Asesinos me pregunté, traté de recordar cómo veía yo el mundo a la edad de Nick. Y la verdad es que no estaba mucho más evolucionado que él. Yo crecí en un planeta que había sido redibujado muy poco tiempo atrás por la Segunda Guerra, bajo la órbita del poder benigno que nos había liberado de los nazis. De ese mérito, por cierto, le correspondía a los rusos, pero en la posguerra los camaradas de la Unión Soviética habían dado un paso al frente para ocupar el sitial de villano universal que Hitler y sus minions habían dejado vacante. A esa altura, sin embargo, se notaba ya que los Estados Unidos habían empezado a pifiar algunas notas de su marcha triunfal. Se habían cargado a Kennedy, a Luther King, a Malcolm X, a Robert Kennedy. Habían invadido Vietnam como salvajes. Y además estaba ese asuntito de Hiroshima y Nagasaki que había pasado hace mucho, pero seguía metiendo un ruido asordinado, tremendamente asordinado, pero aún así molesto, por lo menos para quienes teníamos buen oído. Pero de todos modos, USA seguía siendo USA. Era el país que nos había dado el cine de Hollywood, los superhéroes, la fast food, la música rock, y era la democracia más importante del mundo, la nave insignia de ese modo de vida que denominábamos occidental y cristiano. En lo que respecta a mi país, a nuestro país, en aquel entonces yo no lo consideraba mucho menos pueblerino que Summit, Illinois. Todo indicaba que éramos incorregibles. Nuestra forma tradicional de gobierno era la dictadura militar, y cada vez que optábamos por la variante, las cosas se desmadraban de modo que parecía demostrar que era cierto que solo respondíamos al rigor. Nuestro gran problema era el peronismo, eso parecía estar claro. Un fenómeno atávico que nos llevaba siempre por la mala senda de la grasada, el descontrol y la corrupción. Al desinflarse la última dictadura formal, empecé a comprender que los Estados Unidos no habían sido ajenos a lo que había ocurrido aquí y en el resto de Latinoamérica, obviamente. Pero por entonces, todo lo que existía entre México y el norte de Argentina constituía una nebulosa en mi mente, una suerte de barrio del once subcontinental que solo producía mercancías que no me interesaba comprar. Aun cuando era innegable que los Estados Unidos avalaron la oleada de dictaduras de los 70, no consideraba yo entonces, a los 10 y pocos, a los 20 y pocos, que ese fuese la clase de error que ameritase retirarles el saludo por completo. Creía comprender su necesidad geopolítica de evitar que Latinoamérica cayese en manos del comunismo internacional. Y seguramente no se los podía culpar por los métodos dementes que habían aplicado aquí Videla, Macera y compañía.
porque no fueron los Marines los que secuestraron y mataron aquí, nosotros no conocimos el napalm. Los responsables, pensaba yo entonces, eran los milicos locales que habían sobreactuado su adhesión a Occidente y debían pagar por ello. Por algo, Washington celebró la vuelta de la democracia a la Argentina y todos pudimos volver a ver pelis de Spielberg y a bailar Footloose sin sentir culpa. Voy a marcar un asterisco acá para dejar asentado en esta instancia que durante ningún tramo de todo ese proceso yo puse en duda las bondades del capitalismo. Yo entendía que había nacido consumidor, dotado de un buen gusto que ayudaba a remontar el mar de bagatelas, y no tenía duda de que iba a seguir consumiendo hasta morir, cada vez más y mejor, de ser posible. ¿Acaso había una alternativa superadora? La medianía reglamentada, el realismo socialista. Que Dios y Walt Disney nos librasen de ese triste destino. En consecuencia terminé haciendo algo parecido a lo de Nick Adams, aunque más no fuese en términos metafóricos. Como casi todo lo que tenía que ver con la versión de Summit, Illinois, donde me había tocado vivir, daba tanto asquito como la original, yo también piré, al menos mentalmente. Colaborar a mejorar este país de algún modo era una quimera, un imposible, y por eso me limité a hacer la mía. No me puedo quejar. Pude desarrollar una obra periodística y literaria que como mínimo es respetable, creo. Tengo una familia preciosa, no me falta nada esencial. A esta altura de mi vida, cuando tengo ya un año más que los que tenía Hemingway cuando se reventó la cabeza de un escopetazo, debería darme por satisfecho. Sin embargo, este suburbio me tiene hoy más asqueado de lo que transmite Nick al final del cuento. Y ni siquiera aliento la fantasía del escape, porque me consta que en ningún otro lugar se está mucho mejor hoy en día, y porque como ya no tengo la inconsciencia de los 20 años, me pesa el destino de aquellos a los que dejaría atrás. De algún modo lo que necesitaría es reescribir el cuento Los Asesinos, por lo menos en mi vida e idealmente en la vida de este país. El poder enorme que condiciona sigue existiendo, como en el cuento, un bloque de opacidad que continúa más allá de nuestra comprensión, porque nos amarroca la información que necesitamos a la vez que nos abruma con ficciones atractivas y datos falsos, manteniéndonos a ciegas o, en el mejor de los casos, muy confundidos. Y el boxeador gigantesco sigue exangüe, abandonado a su suerte, resignado a que el poder lo mate como un perro viejo. ¿Acaso no es ese el ánimo que predomina en nuestro pueblo? ¿De qué otro modo explicar que tolere el castigo diario, la caprichosa crueldad del gobierno y sus mandantes sin proferir una queja? Explicarle que van por él, que vienen a matarlo, no parece suficiente, como no lo es tampoco en el cuento de Hemingway. Llevamos meses explicándolo de todas las maneras posibles. Pero no pasa nada. No obtenemos reacción alguna, como no la obtiene Nick de Ole Anderson, lo cual es desesperante. Antes que a Beckett, la situación remite a un dibujito animado. Estamos a los gritos haciendo señas como locos para que el conejito se aparte del camino del tren y que la viejita evite el piano que está por caerle encima. Y nada. No se dan por enterados. Claro, si se tratase de un dibujito de la Warner, se salvarían en el último segundo. Pero
Este dibujito se parece más bien a una versión animada del Maus de Art Spiegelman, donde la mayoría de los ratoncitos mueren en las cámaras de gas y los que sobreviven no se privan de traumatizar a sus hijos. Al final del cuento, Nick acepta la postura fatalista del sueco, lo cual está muy bien en el dominio de la literatura, pero en la vida real es algo que no podemos darnos el lujo de hacer. Y tampoco podemos limitarnos a contar con que el tiempo haga su parte hasta que al pueblo le caiga la ficha. En situaciones como esta, las horas no se cuentan en segundos, sino en vidas jodidas de forma irreparable. A ciertas cosas, a el Godot de Beckett, por ejemplo, a la justicia, no se las espera. A ciertas cosas hay que salir a buscarlas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Presume como lector, del mismo modo en que lo hace Nick Adams, que el sueco Anderson se rinde porque tiene razones para hacerlo. Un boxeador perseguido por dos matones de Chicago debe haberse mandado una cagada. Prometido que haría algo durante un match para después no cumplirlo, por ejemplo, perjudicando a ciertos apostadores poderosos. De algún modo, el episodio de Pulp Fiction, en el cual Bruce Willis interpreta al boxeador Butch, podría ser tranquilamente una reescritura de Los Asesinos. Los dos del elenco de Vaudeville vendrían a ser, en este caso, Jules y Vincent, es decir, los personajes que interpretan Samuel L. Jackson y John Travolta. Pero en Pulp Fiction, Butch se revela como un anti-Ole Anderson. Si algo hace, es no rendirse, aun cuando es consciente de que se mandó una cagada. Ya que estamos, diría también que el fragmento de ese mismo episodio de Pulp Fiction en el cual Butch, niño, recibe el reloj de oro de su padre, muerto en Vietnam, de manos del capitán Coons, interpretado por Christopher Walken, suena a vuelta de tuerca de Tarantino sobre Apocalypse Now, película de la que hablábamos la semana pasada. La verdad que me lo imagino tranquilamente a Tarantino preguntándose ¿cómo habrá sido la escena que debió tener lugar después de lo que cuenta el film de Coppola, durante la cual el teniente Willard, interpretado por Martin Sheen, le entregó al hijo del coronel Kurtz, el personaje de Marlon Brando, el manuscrito que Kurtz le había entregado para ese fin, para que hiciera eso, para que se lo hiciese llegar a su hijo? Las diferencias, en todo caso, dice mucho respecto del tenor de la obra y de las preocupaciones de Francis Ford Coppola, el director de Apocalypse Now, y de Quentin Tarantino, el director de Pulp Fiction. En Apocalypse Now, Kurtz le lega a su hijo un manuscrito lleno de disquisiciones filosóficas. En cambio, en Pulp Fiction, el padre de Butch lega a su hijo un reloj de oro que llevó escondido en el culo durante meses para después saltar al culo del capitán Coons. La disquisición. Sigo o intento retomar el hilo. Lo que quería sugerir es que, al igual que Nick Adams asume que Anderson tiene motivos para rendirse, es fácil pensar que nuestro pueblo los tiene también. Aquellos pobres que empezaron a vivir mejor a partir del año 2003, 2004, fueron tan demonizados que empezaron a sentir culpa, como si hubiesen robado el fuego de los dioses. Asumieron finalmente la psicología del planero, del indigno que no se merecía el alivio del que disfrutaba, y por eso quizás habrían vuelto al agujero del que habían salido sin protestar. Al mismo tiempo, aquellos otros pobres y también clase medieros que condenaron a esa parte del pueblo al que consideraban subsidiado y que hoy sufren también las consecuencias de esta crisis económica, toda esa gente no logra salir del marasmo. Consiguieron joder a los planeros, que era algo que deseaban, pero ellos también resultaron jodidos. No les da la cara para decir, los tenías que joder a ellos nomás, pero no a mí. Aún así, muchos mensajes de las redes sociales, esto ya se percibe. Pero la mayoría en este momento sigue rechinando los dientes y bancándosela, al menos de momento, porque imagino que sus almas también se sienten sucias, que el remordimiento los atormenta tanto como la malaria.
viven en la vergüenza de haber precipitado su propia ruina, de puro resentidos. Pero que parte del pueblo considere merecido este castigo, ya sea por una razón u otra, no es excusa para la inacción del resto. Nuestra inacción. Algo deberíamos poder hacer que no fuese fugar a lo Nick o abstraernos de la suerte del resto para apostar por la supervivencia individual. Cuando repasé lo que yo entendía cuando tenía la edad de Nick, del Nick de Los Asesinos, entendí que mi percepción del mundo hoy es muy diferente. Sigo apreciando a los artistas de la cultura de los Estados Unidos, obviamente, porque el valor del buen arte es universal. Pero ahora estoy convencido de que el rol de ese país en términos políticos y económicos es nefasto. Es un imperio brutal y racista. Un lobo con piel de cordero que vende un rosario de buenas intenciones. Democracia, libertad de mercado, derechos humanos. Pero no los respeta ni siquiera fronteras adentro, mientras practica el pragmatismo del poder supremo y somete al resto de los países a sus necesidades, aunque eso signifique hambrear, apalear y masacrar a pueblos enteros. En ese sentido, se diferencia poco y nada de otros imperios de antaño, creados a base de fuerza bestial. Por eso no me cuesta nada asumir hoy que si bien Kamala Harris puede ser mejor que Trump en unos cuantos renglones, para nosotros, los habitantes de Subamérica, como dice Horacio Berbisky, significan ambos lo que en el barrio llamamos la misma mierda con distinto moño. Los dos garantizan la continuidad de la política de sojuzgamiento hacia Latinoamérica. Y los dos van a hacer poco y nada por poner en caja a Israel, que está jugando en el mundo un rol demencial. El Estado de Israel vive legitimando el crimen como recurso geopolítico, del genocidio a los asesinatos selectivos en países ajenos. Por ende, representa la negación absoluta de la democracia. Es puro autoritarismo en acción. Deberíamos ser conscientes de que la continua masacre que desarrolla en Gaza es una aberración. Si hace falta, hagamos el esfuerzo por imaginar qué sentiríamos si estuviésemos viviendo en los tiempos de Atila, a quien llamaban el azote de Dios, pero para peor, no de un Atila resistido por el imperio con sede en Roma, como el Atila histórico, sino de un Atila que cuenta con la anuencia del imperio. Porque los Estados Unidos hoy son cómplices full del criminal de masas Netanyahu. Y aunque comprendamos intelectualmente que tienen razones geopolíticas para sostenerlo, eso no quita que, en lo que respecta al resto de la humanidad, Netanyahu sea una figura abominable, francamente hitleriana, otro sinónimo de todo lo que está mal en nuestra especie. Paralelamente, acá retomo el asterisco, me fui convenciendo de que el capitalismo es un sistema funesto, que librado a su dinámica no va a parar hasta arrasar con la mayoría de la población mundial, y eso en el más optimista de los casos. Es como el escorpión de la fábula que pica a la rana que lo transporta al otro lado del río, aún al precio de morir también. Envenenar y matar es su naturaleza, no lo puede evitar. Mientras tanto, cada uno de nosotros, como consumidores, desempeñamos el rol de la rana de la fábula. Creemos que el capitalismo no nos va a matar, porque si nos mata, ¿quién va a consumir? Y sin embargo, tarde o temprano sentimos el pinchazo en el lomo.
porque su proceder, el proceder de este sistema capitalista, es autodestructivo y la fórmula de acumulación que persigue se parece al desarrollo del cáncer. Las células cancerígenas terminan matando a su anfitrión y hundiéndose con él en el río Leteo, que era aquel que en la mitología griega simbolizaba al olvido. Insisto en que he vivido siempre en un sistema capitalista y que me encanta disponer de guita y comprar cosas lindas, ¿a quién no? Por eso, creo, hice el esfuerzo durante años para convencerme de que debía existir una versión civilizada del capitalismo que permita ganar guita, pero no a cualquier precio. Un capitalismo que reconozca y haga respetar ciertos límites, para que no haya gente que disponga de fortunas que no lograrían gastar ni en 1000 vidas, mientras que hay otra que no tiene ni agua siquiera. Por eso, entre otras razones, terminé reconciliándome con el peronismo, que siempre pretendió humanizar al capital, poniendo coto a su instinto asesino. Pero a esta altura, para ser sincero, conservo pocas ilusiones. Mientras sigamos inmersos en este sistema en el cual la guita como la conocemos es el valor supremo por encima de las leyes y de la democracia, porque sabemos que billetera mata a legislador y presidente, y por encima de la vida misma, cuya cotización parece inversamente proporcional a la del dólar, no va a haber manera de domesticar al escorpión y de respirar aliviados. Cada vez que sugiero algo en esta línea, salta la gilada a decir socialista, comunista. Pero no pasa por ahí, no es eso lo que estoy proponiendo. De hecho, no estoy proponiendo nada definitivo, ojalá tuviese una receta. Lo único que planteo es la necesidad imperiosa de descartar recetas remanidas para pensar por afuera del container tradicional. Pasa gran parte del problema, a mi juicio. Seguimos juzgando la realidad a partir de categorías erróneas, de naturaleza ilusoria, viendo las cosas no como son, sino como nos dicen que son. En América, al menos, la democracia no pasa de ser lo que la civilización occidental era para Gandhi. Una linda idea, poco tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana. No se la practica en serio en y desde los Estados Unidos, y mucho menos acá en estos días donde contamos con un gobierno que se conduce de manera autoritaria. Si no ha hecho aún más barbaridades de las que ya hizo, no es porque no quiera, es porque sabe que no le da el piné, que no cuenta con el poder necesario. Por eso está trabajando para tenerlo, para seguir avanzando sin tener que preocuparse ya por su arbitrariedad, hasta que alguien, que no va a ser el Poder Judicial claramente, y por lo que pinta tampoco el sistema político, al menos en el primer momento, le ponga los límites que reclama a gritos. La nave mundial está tan cascoteada y comprometida aún por debajo del nivel de flotación, de la línea de flotación, que nada de esto se arregla con parches. Kamala o Donald no van a solucionar ningún problema de fondo, y mucho menos Bichacruel o Pichetto en lugar de Javi. Allá lejos la variante Putin huele a más de lo mismo. Lo menos malo parecería la variante china, donde al menos existe un capitalismo ordenado por el Estado, aunque claro, al precio de la democracia. En fin, como digo, nada de aquello con lo que ya contamos nos va a salvar. Por eso habría que empezar a pensar en alternativas a toda velocidad. De las consecuencias de la caída de la Unión Soviética y de la entronización del capitalismo como sistema único fue el final de las utopías. Todo el mundo dijo, esto es lo que hay, cerró el boliche de la especulación revolucionaria y empezó a ver en qué le convenía invertir sus manguitos. Y
por eso estamos embretados. Nuestro sistema mental sigue funcionando a partir de ecuaciones que dicen Estados Unidos igual democracia en Occidente, capitalismo igual libertad. Y por eso todos los cálculos nos dan para la mierda. Los miembros de esas operaciones mentales están mal, son erróneos. Y sin embargo nos negamos a pensar, a imaginar alternativas. Yo de política no sé nada, pero llevo al menos medio siglo estudiando la creatividad humana y me cuesta creer que no estemos en condiciones de vislumbrar otro sistema, donde el valor supremo o central no sea la guita, donde nada valga más que la vida y la protección de la comunidad. Y comunidad no significa comunismo, dejen de romperme las pelotas. Se le da mejor a nuestros cerebritos que la imaginación y la especulación. Especulación en el buen sentido. No sean recalcitrantes. ¿Cómo puede ser que no se nos ocurran opciones superadoras? No hemos pensado nuevas alternativas porque nos convencieron de que ya no hacían falta, de que el capitalismo era la única de las realidades posibles. Vaya si hace falta en esta circunstancia en la que las únicas dos opciones verdaderas que tenemos por delante son, uno, hacer al mundo de nuevo, otra vez, no desde cero obviamente, pero refundando la civilización desde principios más generosos que deberían privilegiar la sabiduría al poder económico. O dos, esperar a que el mundo mismo se reinvente a su antojo, lo cual seguramente va a conllevar barrer con buena parte de la humanidad, si no toda, mediante los cataclismos que al planeta se le ocurra disponer a modo de lifting. Pocas cosas son más elocuentes respecto de la mezquindad de nuestros liderazgos que el hecho de que los tipos más ricos del mundo estén usando sus fortunas para habilitar un escape personal al espacio, de usarlas para mejorar la situación de sus congéneres. Perdón por fatigarlos con este brulote. Ocurre que, como el Nick Adams del cuento Padres e Hijos, que a esa altura es Nicholas Adams, ya ha visto mundo y tiene un hijo pequeño, yo tampoco conozco mejor forma de sacarme entripados de encima que escribir. Y escribir y compartir lo que escribo es una forma de invitar a otros a pensar en paralelo o a comenzar a pensar juntos, que es lo que necesitamos imperiosamente en vez de resignarnos a que maten al sueco o pedirle a Elon un cohete prestado. Cuando los asesinos se retiran del boliche y Nick, George y el cocinero Sam discuten qué hacer, el único que se pone las pilas es Nick, que es el más joven. Sam le ha sugerido que no se meta, y cuando comprende que Nick de todos modos va a ir a buscar al boxeador con idea de salvarlo, lo bardea un poco. Los niñitos siempre saben lo que quieren hacer, le dice, condescendiente. Quizás se trate de eso nomás, de recuperar la ingenuidad infantil de pensar que todo tiene una solución, incluyendo esta situación espantosa, de reconectar con la energía juvenil que nunca se arredró ante un mundo de mierda porque se sabía en condiciones de reinventarlo. Este lugar podría ser mucho mejor de lo que es si dejásemos de someternos a la arbitrariedad de los Al Capone. La epifanía del pequeño Nick en Campamento Indio no estaba del todo errada, porque a casi un siglo de aquellos cuentos, Nick Adams y Hemingway, a través de su protagonista, siguen perfectamente vivos en mi alma. De lo que se trata ahora es de que nosotros decidamos qué clase de legado dejaremos
y si reclamaremos la única clase de eternidad que está a nuestro alcance. Canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres. Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este Teatro de la Mente que pretende ser Big Bang, aquí en la Radio de las Madres, todos los viernes cerca de la medianoche. ¿Cómo los está tratando este extraño veranito invernal que estamos viviendo? Parece que bien, digo, que yo viniendo para acá, las calles estaban llenas de gente, sobre todo de gente joven, en todo caso con la fortuna de que el veranito coincida con los primeros días del mes, o sea, los únicos días del mes donde uno puede gastar algo aún sabiendo que no va a llegar ni a la mitad del mes. Hoy me tocó viajar con una tachera de 70 años, con un marido de 81 años que también maneja un taxi y me decía eso. Bueno, obviamente no podemos dejar de trabajar porque con la jubilación que tenemos, ¿qué vamos a hacer? La cobré ayer, me decía la señora, y pagué esto, pagué el otro, pagué lo que sé. Lo único que me quedaron 40 lucas y se las di a mi hijo, porque digo, finalmente con 40 lucas digo, no, ni a la farmacia puedo ir. Pero bueno, es la realidad en la que estamos viviendo, y acá estamos para tratar de sostenernos entre nosotros y de conservar el buen estado de ánimo. Para eso vamos a contar hoy, como todos los programas, con el maravilloso Diego Tomasi, haciendo hablar a Felisberto Hernández en este caso, al amigo Augusto Costanzo, que nos va a hablar de la línea clara, de ese tipo de dibujo y de cómic tan maravilloso, tan europeo, digo, que en general siempre identificamos con Tintín. Y se me ocurrió también rescatar un viejo tesoro de este programa. Hace algunos años tuvimos el enorme privilegio de contar con que el Indio Solari leyese textos de cosas que a él le interesaban. Y claro, pasó hace cantidad de años y dije, pero ¿por qué no hacerlo sonar de vuelta? ¿No? Digo, porque Mirta Legrand dice esa cosa de que el público se renueva, y aunque no se renueve, digo, pasaron determinados años, y escuchar la voz del Indio contándonos algo así como el cuentito de las buenas noches, me parece que es algo que todavía podemos disfrutar ahora. Y en este caso, además, va a leer un fragmento del final del Corazón de las Tinieblas, la novela de Joseph Conrad de la que hablábamos la semana pasada, porque fue la chispa inspiradora del Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, que también mencionaba hace un rato. Así que nada, arranquemos con lo que nos queda del programa, que es mucho, escuchando a Ray Charles haciendo What I'd Say. No. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio. El tema no es lo que suena allá afuera, sino lo que nos resuena adentro. En Big Bang, Diego Tomasi oye voces, pero no está loco. Esta es la voz de Felisberto Hernández. En esa época, casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Una de las casas abandonadas era muy antigua. En ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano, la casa se ponía triste, iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Y esta es la voz del escritor uruguayo Felisberto Hernández cuando lee pasajes de su cuento El cocodrilo. En una noche de otoño, hacía calor húmedo y yo fui a una ciudad que me era casi desconocida. La poca luz de las calles estaba atenuada por la humedad y por algunas hojas de los árboles. Así suena la voz de Felisberto, que también fue pianista, cuando habla sobre su instrumento. Antes, yo había cruzado por aquellas ciudades dando conciertos de piano. Las horas de dicha habían sido escasas, pues vivía en la angustia de reunir gente que quisieran aprobar la realización de un concierto. Tenía que coordinarlos, influirlos mutuamente y tratar de encontrar algún hombre que fuera activo. Casi siempre era como luchar con borrachos lentos y distraídos. Cuando lograba traer uno, el otro se me iba.
Y este es el sonido de la voz del hombre nacido Feliciano Felisberto Hernández Silva cuando se combina con el piano de Osmar Maderna. El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Al silencio le gustaba escuchar la música. Oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban, pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música. Pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Al final de uno de esos conciertos vino a saludarme un anciano tímido. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos. El labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas. Además, las iban separando con el aire quejoso de la respiración. Después de un largo intervalo me dijo: «Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música». No sé por qué se me ocurrió que la hija se había quedado ciega. Y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda o no estar en la ciudad. Y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo, aquella noche yo era feliz. En aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido, y yo iba atravesando con el anciano penumbras de reflejos verdosos. De pronto me incliné hacia él. La gente del concierto desapareció enseguida de las calles que rodeaban al teatro y nosotros entramos en el café. Él le hizo señas al mozo y le trajeron una bebida oscura en un vasito. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM. Escribe al WhatsApp de la radio y me dice, mira, esto me parece interesante, y me manda un párrafo que dice: en respuesta al crecimiento sin control apareció la teoría del decrecimiento económico, que defiende que la sostenibilidad económica es compatible con la preservación de los recursos naturales si se disminuye el consumo de bienes y energía. Claro, digo, si pudiésemos consumir de manera racional, razonable, digo, por supuesto que eso ayudaría a que la ecuación no estalle por los aires. El problema es un problema al que uno tiene que enfrentar y tiene que solucionar de alguna manera, ¿no? Digo, pero ¿cómo lidias con la gente que pondría el grito en el cielo si de repente no puede consumir determinadas cosas? Acá que casi nos hacen una revolución en un momento porque faltaban vasitos de Starbucks y tampones. Digo, imagínate si faltan otro tipo de consumos. Pero bueno, pero es una idea que hay que trabajar, ¿no? Dice Fernando que el economista que pregona esto se llama Serge Latouche, y que aparece también en un documental que me mandó el link. El documental se llama, creo que obsolescencia programada. Digo, se los menciono, digo, obviamente yo lo voy a chusmear, digo, a lo mejor a ustedes les da por chusmearlo también. Digo, gracias a Fernando por el aporte. Y siguiendo en la línea de lo del pensar con otros, digo, la semana pasada hablaba de Apocalypse Now, y también otro conocido, ¿no? El que me pidió una recomendación de Hemingway, pero me dijo, pensé que ibas a pasar el tema de Divididos, que se llama Los Hombres Huecos. Los Hombres Huecos, como el célebre poema de T.S. Eliot, que por un lado tiene como un encabezado que cita a la novela de Conrad, El corazón de las tinieblas, pero que además en la película el coronel Kurtz, o sea, Marlon Brando, aparece leyendo versos de Los Hombres Huecos en algún momento, ¿no? Y mi respuesta fue, digo, la verdad, no conocía ese tema, digo, no lo había escuchado nunca. Y me dice, escúchalo, porque la verdad que esta piola, digo, es el primer Divididos, y todavía tiene, digamos, una impronta casi de Sumo, de lo que habían sido Arnedo y Moyo en Sumo, y la letra es básicamente la repetición de algunos versos sueltos del poema de T.S. Eliot. Lo escuché, entonces lo descubrí y tenía ganas de compartirlo con ustedes. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No hay peor ciego que el que no quiere oír. En Big Bang, Augusto Constanzo nos enseña a ver por radio. Buenas noches, Big Baneras y Big Baneros, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos una vez más aquí. Y hoy, y siguiendo un poco con el espíritu olímpico parisino, decidí continuar con esta saga de artistas franceses, pero en este caso no vamos a hablar de un artista, sino de una escuela. Y la escuela de la línea clara, vamos a hablar, que es un tipo estético de historieta, de cómic, que afectó, por suerte para mí, y de hecho también fui muy influido, desde los 60, 50 a esta parte. Obviamente inaugura la escuela, no un francés, pero sí un belga, que es Hergé, con las aventuras de Tintín, que creo que es el mayor representante de esta escuela, y que después fue derivando e influyendo a los países que estaban alrededor. Digamos, Francia fue la mayor influencia, donde ahí podemos encontrar a todos las historietas como Asterix, Lucky Luke y toda esa escuela, que nada, digo, como características principales era la delimitación de las figuras mediante una línea continua, depurada y negra, digamos, eso para que más o menos se entienda. No había tonos intermedios, no, o sea, la expresión de la sombra y la luz se lograba simplemente con
Digamos, si uno quería hacer la luz del día, se notaba y estaba bien, pero no había efectos de sombra, a eso me refiero. Y había algo que era genial de este estilo y que siempre me llamó la atención y que en los 80 tuvo también su montaje en España, por ejemplo, con El Cairo, las revistas como El Cairo o El Víbora, con todos sus autores dentro, que era esta aplicación de lo que llaman el efecto máscara, que es decir, la combinación de los personajes que son gráficamente caricaturescos, pero en un entorno realista. Lo que yo no sabía era que también terminó influyendo en Osamu Tezuka, que Osamu Tezuka es el autor de, por ejemplo, Astro Boy o Kimba el león, que fue el que influyó a Disney para hacer las aventuras del Rey León. La narrativa obviamente tenía que ver con aventuras, y las viñetas eran casi prácticamente iguales. No había lo que hoy podemos ver en un cómic, invasión de un espacio al otro, y esas cuestiones narrativas que hoy ya son comunes en el mundo del cómic. Era una especie de cine clásico llevado al noveno arte. También obviamente influyó en las artes plásticas. Muchos autores toman cuadritos y saliendo más allá de Lichtenstein para trabajar con esa estética. Bueno, mientras las Olimpiadas estén entre nosotros, seguiremos trabajando y contando cuestiones que tengan que ver con lo parisino y con lo francés. Espero que les hayan gustado. Aquí van algunos ejemplos, y para mí está totalmente a la altura de la buena literatura cualquier material que encuentren de esta corriente, así que los aliento a buscarlo y a seguir divirtiéndose. Un gran abrazo para todos y buenas noches. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Les contaba hace un ratito, bueno, este programa arrancó hace unos cuantos años en otra radio, en la FM La Patriada, de manera muy modesta, y ya desde ese comienzo el Indio Solari fue un socio, en primer lugar, voluntario, absolutamente voluntario, porque como se imaginarán, la verdad que no me daba la cara para pedirle nada al Indio que hiciera por el programa, y él propuso una cantidad de cosas que fuimos instrumentando, por eso digo, un socio voluntario y maravilloso en último término. Y una de las cosas que hizo en aquella época era grabar fragmentos de textos de muy distintas naturalezas que a él le gustaban, de cosas que estaba leyendo en ese momento o que había leído en otros momentos y que recordaba con pasión y que quería compartir. Se me ocurrió, digo, estaría bueno rescatar aquellas cosas, y al ver los distintos textos que había, encontré uno que yo no me acordaba para nada, no recordaba para nada, que era que el Indio había grabado se había grabado leyendo un fragmento de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y dije, este fragmento tendría que haber salido la semana pasada cuando hablamos de Apocalypse Now, pero bueno, no importa, nada es necesariamente perfecto, pero eso no significa que sea malo. Entonces quise que arrancásemos hoy por ese lado. Hace un ratito escuchábamos a los Divididos haciendo Los Hombres Huecos, y ahora escuchemos al Indio leyendo un fragmento del final del relato, que es cuando Marlowe, el relator, ya está volviendo del Congo hacia el mundo civilizado, con Kurtz a bordo, con un Kurtz que agoniza a bordo. Escuchemos al Indio, escuchar su voz siempre es una maravilla. El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Para aquel que no ha leído el libro, quizá una guía si ha visto la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Bueno, es una adaptación libre de este libro. Traslada la acción de África y del Marfil, del asunto del Marfil, de Conrad, de los soldados americanos en Vietnam. Bueno, la filmación tuvo muchas problemas, inconvenientes climáticos, que fue muy difícil llevarla a cabo. Pero bueno, no estamos dedicándonos a eso, sino que vamos a leer un fragmento de Joseph Conrad, que es uno de los grandes escritores. La parda corriente fluía rápida del corazón de las tinieblas, llevándonos abajo, hacia el mar, con una velocidad doble que la de nuestra subida. Y la vida de Kurtz corría también velozmente, disminuyendo de su corazón en el mar del tiempo inexorable. El director estaba muy tranquilo, no tenía ansiedad vital ahora, nos envolvía a los dos en una mirada comprensiva y satisfecha. El asunto había salido tan bien como se podía desear. Yo veía acercarse el tiempo en que me quedaría solo, por culpa del método defectuoso. Los peregrinos me miraban desfavorablemente. Estaba, por así decir, contado con el muerto. Es extraño el modo en que yo aceptaba esa asociación inesperada, esa elección de pesadilla
me oprimía en el tenebroso país invadido por aquellos viles e insaciables fantasmas. Kurtz discurseaba. Una voz, resonó profunda hasta el mismo fin. Sobrevivía a sus fuerzas para esconder en los magníficos pliegues de la elocuencia la estéril oscuridad de su corazón. Él luchaba. El desgaste de su cerebro fatigado era visitado por figuras tenebrosas, figuras de fortuna y de gloria, que giraban obsequiosas alrededor de su inextinguible don de noble y elevada expresión. Mi prometida, mi estación, mi carrera, mis ideas, esta era la materia para las ocasionales expresiones de sentimientos elevados. La sombra del primer Kurtz frecuentaba la cabecera de la cavernosa ficción, cuyo destino era ser enterrada dentro de poco en el seno de la tierra primitiva. Pero dos cosas, el diabólico amor y el odio sobrenatural de los misterios que ella había penetrado, luchaban por la posesión de aquel alma saturada de emociones primitivas, ávida de gloria falsa, de distinción fingida y de todas las apariencias de éxito y poder. Algunas veces era vilmente pueril. Deseaba tener reyes que salieran a recibirle en la estación del Camino de Hierro a su vuelta de alguna espantosa en alguna parte, donde tenía la intención de realizar cosas magnas. Les enseña usted que tiene en sí algo verdaderamente aprovechable, y entonces no habrá límites para el reconocimiento de su capacidad, diría. Naturalmente debe usted tener en cuenta los motivos, los verdaderos motivos, siempre. Las largas extensiones que eran como una misma e igual extensión, las monótonas curvas exactamente parecidas, se deslizaban ante el barco con su multitud de árboles seculares que miraban pacientemente aquel mugriento fragmento de otro mundo, el precursor de cambios, de conquistas, de comercio, de matanza, de beneficios. Yo miraba hacia adelante pilotando. «Cierre los postigos», dijo Kurtz súbitamente un día. «No puedo soportar la vista de todo esto». Lo hice. Hubo un silencio. «Oh, te arrancaré tu corazón de todos modos», gritó a la selva invisible. Se nos estropeó el barco, como yo esperaba, y tuvimos que detenernos para las reparaciones junto a la punta de una isla. Esta demora fue lo primero que provocó las confidencias de Kurtz. Una mañana me dio un paquete de papeles y una fotografía, atado todo con un cordón de zapatos. «Guarde usted esto para mí», dijo. «Ese necio dañino», se refería al director, «es capaz de fisgar en mis cajas cuando no le veo». Por la tarde le vi. Estaba acostado sobre la espalda, con los ojos cerrados, y me retiré sin ruido, pero le oí murmurar: «Vive rectamente. Muere, muere». Puse atención. No hubo nada más. ¿Ensayaba algún discurso entre sueños o era un fragmento de alguna frase de artículo periodístico? Había escrito para los periódicos e intentaba hacerlo de nuevo, para el adelanto de mis ideas. Es un deber. Eran unas tinieblas impenetrables las suyas. Yo me miraba como se mira abajo a un hombre tendido en el fondo de un precipicio donde nunca brilla el sol. Pero yo no tenía mucho tiempo para dedicárselo, porque ayudaba al maquinista a desarmar los cilindros que hacían agua, a enderezar las bielas encorvadas y otras cosas semejantes. Vivía en una infernal confusión de herrumbre, limaduras, tuercas, clavijas, llaves, martillos, barrenas, cosas que aborrezco porque no adelanto nada con ellas. Estaba al cuidado de la pequeña fragua que afortunadamente teníamos a bordo.
trabajaba asiduamente en mi miserable montón de limaduras, a no ser que tuviera escalofríos demasiado fuertes para permanecer en pie. Una tarde, entrando con una vela, me alarmé al oírle decir un poco trémulo: estoy acostado aquí en la oscuridad, esperando la muerte. La luz estaba a menos de un pie de sus ojos. Me esforcé por murmurar: oh, tonterías, y permanecí inclinado sobre él, como traspasado. No he visto nunca antes algo parecido al cambio que se hizo en sus rasgos, y espero no verlo nunca más. Yo no estaba conmovido, estaba fascinado. Era como si un velo hubiera sido rasgado. Vi sobre ese rostro de marfil la expresión de sombrío orgullo, de poder despiadado, de acobardado terror, de una inmensa y angustiada desesperación. Vivía de nuevo en cada detalle de deseo, tentación y renuncia durante aquel supremo momento de conciencia completa. Gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión. Gritó 2 veces, un grito que no era más que un suspiro. El horror. El horror. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. A todos aquellos que hacen posible Big Bang, Bruno y Flavia en la producción, Gabriela Gugliaro en la operación, Mariano Gentile en el streaming, Pocho Monasterio en las redes, a Diego Tomasi y Augusto Constanzo por sus columnas, al Indio Solari por su versión de Conrad, a Conrado Yacenza por haberme preguntado cuál era el Hemingway que más me gustaba, a Martín Martinic por haberme descubierto Los hombres huecos de Divididos, y a todos y todas ustedes que están ahí del otro lado, y particularmente a los que charlan conmigo durante todo el programa, ya sea por el chat de YouTube o por el WhatsApp de la radio o por el chat de Telegram o por Twitter mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, porque ayudan a que uno no se sienta solo, y además, como quedó de manifiesto hoy, ayudan a pensar. Eso es lindo, que nos ayudemos a pensar entre todos. Que disfruten de este veranito, lo que resta de él, que pasen un lindo fin de semana, y si Dios quiere nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Que sueñen en colores. Chao. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos. Si vos querés, los escuchás